Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, la locura de la predicación. Les mando un saludo, un abrazo, bendiciones. Y pues para empezar este estudio del versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 1, tengo una pregunta. Y esta pregunta es, ¿nosotros escogemos a Dios o Dios es el que nos escoge a nosotros? Esta pregunta ha dividido muchas opiniones. Incluso hay corrientes teológicas, hay diferentes doctrinas que se basan en esta pregunta. Por ejemplo, los arminianos dicen que nosotros escogimos a Dios. Los calvinistas dicen que Dios nos escogió a nosotros. A mí me gustaría irme obviamente por lo que dice la Escritura. Y aquí en Primera de Pedro, en este verso 2, Pedro nos da una respuesta muy contundente respecto a esta pregunta. Y quiero empezar leyendo Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, empezando aquí este verso 2, Pedro ya pone sobre la mesa este tema de la elección y nos dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Y la presciencia es el conocimiento previo de las cosas. Sabemos que Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Entonces, según ese conocimiento previo de las cosas, Dios nos ha elegido. Y la Biblia nos da muchísimas referencias. Hay muchos versículos que hablan de este tema y quiero platicar sobre un par de ellos. Antes de ir ahí a esos versículos que tengo de referencia, por ejemplo, me gusta mucho cómo dice en la NTV esta primer parte, porque dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Entonces aquí lo que nos plantea la Biblia es que el Padre nos conocía desde antes de la fundación del mundo. De hecho, hay un versículo que dice esto, y es el mismo apóstol Pablo que lo menciona. Hay algo que yo digo y a conclusiones que yo llego, y es que la Escritura nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dice que estábamos en la oscuridad. También hay otra referencia en donde el apóstol Pablo dice que el príncipe de este mundo tiene cegados a los hombres para que no puedan ver la gloria de Dios. Entonces yo siempre he dicho, una persona que está cegada por el príncipe de este mundo, por lo tanto vive en oscuridad y está muerta en delitos y pecados, ¿de qué manera esa persona pudiera tener poder de elección? Un muerto no puede elegir. Una persona que está en oscuridad anda a tientas, ni siquiera sabe en dónde está parado. La misma palabra en Romanos, el apóstol Pablo dice que no hay nadie bueno, que no hay nadie que busque a Dios. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos dice aquí, en este verso 2, es que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. El episodio pasado hablábamos sobre el versículo 1 y el apóstol Pedro se está refiriendo a estos expatriados, a estos dispersos. Dice en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Yo les platicaba que la Escritura nos dice que nosotros somos peregrinos y somos extranjeros. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros somos espiritualmente expatriados. Tanto a estos expatriados físicos como en nuestro contexto como expatriados espirituales, la Escritura nos dice que a nosotros Dios nos ha elegido según la presciencia de Dios Padre. Y quiero ir a esos versículos que les comento. Y uno es Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y básicamente aquí Pablo plantea la misma idea que Pedro y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí me habla de un llamado que es conforme al propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, aquí está, el conocimiento previo de las cosas, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si se fijan, aquí viene la presencia de Dios, porque a los que antes conoció, dice el apóstol Pablo, también los predestinó para que fuesen. Aquí viene la razón para qué nos ha predestinado el Señor, para qué nos ha llamado. Y dice aquí que nos ha llamado para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí el apóstol Pablo nos da como que ese proceso en el que estamos ahora, que es en el proceso de santificación, pero nos muestra cómo Dios dice que nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó a través de Cristo. Esta es la salvación. Dice, y a estos también
glorificó, así termina en el verso 30. En otro pasaje el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, sino que es regalo de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En esta ecuación nosotros no tenemos nada que ver, porque dice no por obras para que nadie se gloríe, o sea, nadie ha hecho nada. Una de las doctrinas dice que el hombre escoge a Dios por el libre albedrío que el hombre tiene. Y si nosotros vamos a la historia, por ejemplo, nos vamos a Génesis y nos damos cuenta que el único uso que el hombre le ha dado al libre albedrío es hacerle una afrenta a Dios, desobedecer a Dios. Cuando está en el huerto de Edén, el hombre tenía esta libre decisión y su libre decisión lo llevó no a escoger a Dios, no a honrar a Dios, no a obedecer a Dios. Esa libre decisión lo llevó a desobedecer a Dios, a hacerle una afrenta a Dios. Si se fijan, desde un principio, esa libre decisión al hombre no lo llevó a escoger a Dios, no lo llevó a honrar a Dios, no lo llevó a obedecer a Dios, al contrario, lo llevó a desobedecer a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, realmente la libre decisión del hombre no lo lleva a Dios, lo lleva en contra de Dios. Y continúa aquí el verso 2, elegido según la presencia de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu. Entonces aquí es lo que les digo, el Espíritu Santo es el que nos está santificando, el que nos está perfeccionando para que nos parezcamos a Cristo, para ser santos, sin mancha, sin arruga, un pueblo elegido para Dios, para que eventualmente estemos con Él. Entonces el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de santificación a los que creen, a los que han sido elegidos según la presencia de Dios. Y es bien interesante porque el Espíritu Santo inicia su acción en el creyente muchísimo antes de su conversión. Por ejemplo, a mí, yo estaba lejos de Dios, estaba sumido en la oscuridad, en el pecado. Y recuerdo bien, lo tengo muy claro, porque un día me desperté con el Salmo 37.5. Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y era un pensamiento que no me dejaba y era constante y constante y constante. Posteriormente a eso, empezó un pensamiento de necesitas a Dios. Se empezó a despertar en mi corazón una necesidad de Dios. Corte A, yo estaba en una iglesia rindiéndome al Señor, con una convicción en mi corazón de pecado muy fuerte, arrepintiéndome de todo mi corazón. Eso pasó hace aproximadamente unos 6 años y hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, aquí sigo, sirviendo, siguiéndolo, dando para adelante, corriendo esta carrera. Entonces, esta obra del Espíritu Santo empieza muchísimo antes de la conversión del creyente. Y hay una parte en Juan 16, versos 7 y 8, donde el Señor Jesús habla al respecto. Y dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el que nos convence de pecado es el Espíritu de Dios. Y de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es por medio de la santificación del Espíritu. Nos convence de pecado, nos lleva a Dios, nos atrae a Dios y empieza ese proceso de santificación, de perfección. También quiero leer aquí en Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16, algo muy interesante que Pablo dice. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Pablo está planteando la misma idea. Dios me había apartado desde el vientre de mi madre, o sea, desde mucho antes que yo naciera, Dios ya me había apartado para Él. Dice, y me llamó por su gracia. Pablo era una persona muy eminente, una persona con mucho estudio, con mucha capacidad. Y es interesante porque Pablo aquí no dice, Dios me llamó porque yo era muy capaz y porque yo era el mejor. No, dice, Dios me llamó por su gracia. Es por su gracia que hemos sido aceptados por medio de Cristo. Que Dios nos ha aceptado por Cristo, no por nada, no porque yo lo haya elegido, no porque yo sea el mejor de todos, no. O sea, me llamó por su gracia. ¿Por qué estamos aquí? Por su gracia. Es algo que yo no puedo comprender. ¿Por qué estoy aquí? O sea, muchas veces le pregunto al Señor, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Por qué quisiste salvarme?
¿Por qué quisiste ir a lo más oscuro y rescatarme? A lo más sórdido de mi vida, ¿por qué quisiste ir ahí y rescatarme? Por su gracia. La palabra nos es clara y dice por su gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes, este es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se lleve reconocimiento. Y luego dice aquí en Gálatas 1, Pablo, y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo, para que yo lo predicara entre los no judíos. O sea, Pablo también pasó un tiempo de oscuridad, un tiempo de pecado, un tiempo incluso de estar yendo en contra de Cristo, persiguiendo a los hermanos. Nosotros leemos ahí en Hechos 9, en la conversión de Saulo, cómo el Señor se encuentra con él, y a partir de ahí la vida de Saulo cambia para siempre y viene a nacer ahí el apóstol Pablo. Creo que todos pasamos tiempos oscuros y la verdad, a ciencia cierta, no tengo la respuesta del por qué Dios permite que pasemos esos tiempos, esos procesos. A la única conclusión que yo llego es que Dios permite que pasemos tiempo de pecado, tiempo de oscuridad, porque definitivamente sin pecado no hay gracia. Sin pecado no tiene sentido la gracia. Sin oscuridad no tiene sentido la luz. Sin pecado no tiene sentido la cruz de Cristo. Así de sencillo. Yo cuando pienso en esto que les estoy diciendo, me pongo a pensar en las vacunas del COVID. Justo tiene poco que se cumplieron 5 años de que inició la pandemia a nivel mundial. Y antes del COVID, en el 2018 vamos a decirlo, las vacunas del COVID no tenían sentido. Si hubieran estado regalando vacunas de COVID, la gente las hubiera rechazado, las hubiera tirado a la basura. Pero ¿qué pasó a partir del 2020? En su momento, cuando salen estas vacunas, pues todo el mundo corrió a buscar una vacuna. Andábamos buscando, porque yo también busqué, porque yo me enfermé muy fuerte de COVID y yo quería vacunarme. Entiendo que hay mucha gente que no se vacunó y que no quiso vacunarse, pero la gran mayoría sí lo hizo. Las vacunas de COVID tenían sentido, ¿me explico? ¿Por qué? Porque había una pandemia, había un virus. Si nos ponemos a pensar con este ejemplo, hay pecado, necesitamos gracia. Hay pecado, necesitamos salvación. Y por eso vino Cristo, para salvar al mundo. Aquí adelante en este verso 2 de 1 Pedro 1, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí la otra idea que plantea el apóstol Pedro es que el Espíritu también nos lleva a obediencia. Si nos ponemos a ver, la naturaleza caída del hombre es de desobediencia. Si partimos desde el huerto de Edén, desde el principio. Yo les decía ahorita, o sea, el hombre, la única utilidad que le ha dado al libre albedrío es desobedecer a Dios, ir en contra de Dios. La única manera que nosotros podemos obedecer a Dios es a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso en este Juan 3, como ahorita les platicaba, en esta conversación de Jesús con Nicodemo, por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Hay una parte en Ezequiel que me gusta mucho, y a través del profeta Ezequiel, Dios estaba prometiendo que iba a dar un corazón nuevo, que iba a dar un espíritu nuevo, que iba a poner su espíritu en nosotros. Y me gusta mucho ese Ezequiel 36, versos 26 y 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Aquí lo está diciendo, ¿para qué el Señor nos va a poner su espíritu en nosotros? Para que sigamos sus decretos y obedezcamos sus ordenanzas. La única manera de obedecer a Dios es a través de su espíritu. Por eso aquí dice el verso 2 de 1 Pedro 1, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces esto nos lleva a salvación, esto nos lleva a perfección y un día nos va a llevar a glorificación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y no solamente de los pecados anteriores, sino de los pecados presentes y de los pecados futuros, porque aún tenemos esta carne, esta naturaleza caída. Hemos sido redimidos, sí, pero lo que el Señor ha redimido de nosotros es nuestro espíritu, nuestra alma. Nuestro cuerpo no está redimido.
Nuestro cuerpo no va a ir a la eternidad, por eso nuestro cuerpo no quiere nada de lo eterno. Nuestro cuerpo se va a quedar aquí. Por eso nuestro cuerpo, nuestra carne procura el aquí y el ahora. Y ya para aterrizar aquí este versículo 2, el apóstol termina diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Y como les decía desde un principio, desde el verso 1, el apóstol está hablando a unos expatriados, a unos dispersos, a unos que viven lejos de su patria, que están lejos de su casa, de su tierra, y pues que están viviendo incluso en persecución. Ahora lo traemos a nuestro contexto y nosotros estamos igual, lejos de nuestra patria. Somos expatriados, somos dispersos espirituales. Y vivimos en un mundo súper decadente. Justo estaba viendo unas noticias que están pasando aquí en México muy, muy feas, muy fuertes, sobre la inseguridad. Y te das cuenta cómo el mundo está cada vez más decadente, sumiéndose más y más en la oscuridad. Y sin duda necesitamos de esa gracia y de esa paz. Necesitamos que Dios tenga misericordia de este mundo, de esta sociedad. Que tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias. Y me encanta cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional Simplificada esta parte. Dice: le pido a Dios que les permita gozar de su inmerecido amor y de su paz. Y yo quiero de ese inmerecido amor, de ese amor inagotable, como dice el salmista. Y obviamente quiero de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice Filipenses 4:7. Y quiero leerlo porque está muy padre este versículo. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios guarde nuestros corazones, nuestra mente en Cristo Jesús. Y quiero terminar con Isaías 26:3, que me gusta muchísimo. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y necesitamos mucho de esta paz de Dios en este mundo tan caótico. Y con eso los quiero dejar. Que la gracia y la paz del Señor les sobreabunde a todos ustedes. Y quiero leer nuevamente como dice en la Nueva Versión Internacional Simplificada, y con eso los dejo. Le pido a Dios que les permita gozar de su inmerecido amor y de su paz. Nos vemos en la que sigue. Bye.